Aunque es uno de los ejercicios más populares e indudablemente es bueno para la salud, para muchos la idea de subirse a una caminadora y caminar o correr en el mismo lugar puede parecer una tortura. Y no están tan lejos de la verdad, porque aunque parezca extraño, la caminadora primero se volvió popular como una especie de tortura o herramienta de disciplina usada en cárceles de Reino Unido y Estados Unidos. Esto es un dato nuevo sobre la caminadora eléctrica. En realidad, el concepto detrás de la caminadora es aún mucho más antiguo que cuando se comenzó a usar en las cárceles. Primero que nada, fue usada como una herramienta de trabajo. En la Edad Media, para poder construir los enormes castillos, torres y ciudades amuralladas que tenían, había que mover grandes cargas de piedra del piso a donde sea que se necesitaran poner, a varios metros de altura. Y para eso crearon ruedas gigantes donde una o varias personas caminaban dentro y así accionaban una polea que podía mover todo el peso que necesitaban mucho más rápido y fácil que lo haría cualquier persona sola. Era un sistema sencillo pero efectivo. Al caminar, el peso del cuerpo generaba el impulso necesario para mover la maquinaria, que al ser muy grande, generaba mucha más palanca. Eran básicamente como las ruedas de hámster que vemos hoy en día, y en esencia estos inventos utilizaban fuerza humana como fuente de energía en una época donde la electricidad no existía. Con el tiempo, estas máquinas cambiaron de ser ruedas gigantes a bandas horizontales. Desde 1870 hay patentes de máquinas caminadoras horizontales que permitían usarlas con animales, desde caballos que podían generar mucha más fuerza que los humanos, hasta cabras o perros para trabajos pequeños como batir leche y hacer mantequilla. Pero con la llegada de la revolución industrial y el motor a vapor, este tipo de herramientas se volvieron obsoletas y bastante ineficientes. Ahora no era necesario aprovechar energía humana o animal, cuando podíamos usar un motor para generar mucha más potencia de una manera mucho más eficiente. Así que estas caminadoras manuales se olvidaron, hasta el momento en el que la caminadora se convirtió en algo mucho más negativo. En 1800, en la era victoriana en Inglaterra, la idea principal de cómo corregir o redimir a los criminales era forzándolos a hacer trabajo duro. Y en 1818, un ingeniero británico llamado Sir William Cubitt tuvo la idea de retomar el concepto de la caminadora medieval, pero con un nuevo giro. Diseñó una rueda o cinta en la que los presos tenían que caminar continuamente para hacerla girar. Pero a diferencia del concepto original, en esta rueda los presos caminaban por la parte de afuera, sujetándose a una barra horizontal y usando una especie de escalones que se agregaron alrededor de la rueda, lo que la hacía más como subir una especie de escalera sin fin. Parte de lo que usó para vender la idea fue que el esfuerzo y trabajo duro haría que los presos recapacitaran, y además que podían conectar la rueda a diferente maquinaria y usar el esfuerzo de los prisioneros para mover molinos de grano o bombear agua, como si fueran una especie de molino de viento perpetuo, lo que lo convertía en una herramienta productiva que además podía hacer dinero a las cárceles. Y es por esto que en inglés la caminadora, aún hasta hoy en día, se llama treadmill, que más o menos se traduce a molino de pasos. Pero la realidad es que la gran mayoría de las caminadoras no se conectaban a nada, y los presos caminaban durante horas, a menudo bajo condiciones brutales, sin otro propósito más que agotarlos física y mentalmente. Las condenas incluían un mínimo de 3 meses de tiempo en la caminadora, y para cumplirlo, se hacía caminar a los presos por hasta 6 horas diarias prácticamente sin descanso. Además, estas máquinas no eran individuales, sino que hasta 6 presos caminaban en ellas simultáneamente. Así que mientras uno siguiera caminando, la rueda se seguía moviendo, y esto ocasionó muchas lesiones e incluso casos letales de accidentes en este método. A medida que las actitudes hacia los derechos humanos cambiaron en el siglo XIX, el uso de las caminadoras en las cárceles comenzó a ser cuestionado. Se consideraba que el castigo era excesivamente cruel e inhumano, y eventualmente, en 1898, el Reino Unido prohibió oficialmente el uso de la caminadora como castigo. La transición de máquinas de castigo a herramientas de ejercicio ocurrió de forma muy sorprendente en el siglo XX. La clave estuvo en repensar su propósito. En lugar de forzar a alguien a caminar, ¿por qué no hacerlo voluntario y beneficioso para la salud? El primero en crearla como máquina de ejercicio fue el Dr. Robert Bruce, un cardiólogo estadounidense que tuvo la idea de usar una versión modernizada de la caminadora para evaluar la salud del corazón, agregándole un motor para mover la cinta en vez de que todo dependiera del trabajo humano. Y así, en la década de 1950, Bruce desarrolló una prueba de esfuerzo que usaba una caminadora
para medir cómo respondía el corazón en reposo y con diferentes niveles de actividad física, y así con esto determinar el nivel de salud de un paciente y su riesgo de un problema cardíaco. No mucho después de este invento, la industria del ejercicio se dio cuenta de su potencial, y en 1960, un ingeniero llamado William Staub creó la Pacemaster 600, el primer prototipo de una máquina caminadora pensada para el uso comercial totalmente para ejercicio. Y sacó la idea tras leer el libro de un doctor llamado Kenneth Cooper, que fue el principal promotor del ejercicio aeróbico, promoviendo que la gente caminara al menos 8 minutos al día, mucho menos de lo que pensamos hoy en día sería saludable. Pero con esta máquina esperaban que la gente que no tenía tiempo pudiera tenerla en su casa y así caminar sin tener excusa de tiempo, clima o cualquier otra cosa. Para 1980 y 1990, cuando la cultura del ejercicio, y sobre todo de los aeróbics y el cardio, explotó en todo el mundo, las caminadoras se volvieron extremadamente populares, hasta el punto en que hoy en día son una máquina indispensable en cualquier gimnasio. Eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like al video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.